Hola, ¿qué tal mis amigas y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, suscríbete. Nunca lo digo, lo tengo que decir y esta vez viene con latigazo. Suscríbete. ¿Y por qué les rompo las que te con esto? Porque veo que hay muchísima gente que mira los videos y que no se suscribe. Háganle la pata al canal, suscríbanse, de última no pongan la campanita si les molesta las notificaciones, pero ayúdenos a llegar aunque sea a la comunidad, que nos falta tan poquito. De hecho, perdimos un par, porque se ve que agarré un par de políticos, de kirchneristas, o agarré un par de, ¿cómo se llaman? De gente que por ahí no le gusta que me guste Zaslav porque está haciendo reordenamiento de la casa. Estoy de acuerdo con que censuren la película. No me gusta la censura, pero si es una porquería y la tenés que bajar, yo creo que si hubiera estado buena, 90 millones no las perdí, ¿no? Pero bueno, está. Hoy es importante. Esta presentación es únicamente porque hoy le damos un nuevo espacio en el canal. ¿Y por qué? A ver. Hace rato que me vienen viendo como el formato de podcast. Me cuesta mucho subirlo para encontrar un lugar donde poner el podcast. Y aparte por ahí tampoco veo que lo pueda unir con YouTube. Y yo quiero pensar en YouTube ahora, ¿tá? Para después poder hacer otro tipo de cosas. Bueno. Entonces, y encima últimamente he hecho unos videitos que le he puesto el camino hasta aquí, como una especie de tributo a una de las mejores series que he visto, que he visto, que es Supernatural. Entonces hice como videos largos que los videos en dos partes y a la gente le gustó mucho, porque aparte hay mucha gente que me dice, ¿sabes qué? Me pongo a hacer cosas y lo dejo dando vueltas ahí el video, lo escucho, por ahí no veo lo que decís, pero bueno, o sea, por ahí hay una cosita que preparo, como en este caso, que tengo que agradecerle a mi amigo, bueno, no quiere que lo nombre, pero bueno, el que nos hace las NFTs, empieza con D y termina con B larga el apellido. Así que nada, muchísimas gracias por la buena onda. Preparo cositas, hay muchas horas metidas atrás de estos videos y va a haber muchísimas horas en este tipo de podcast porque hay mucha hora de investigación, hay mucha hora de recopilación y después hay mucha hora para hacerlo. En este caso lo que hice fue una especie de just chatting, no chatting, pero con noticias recopilando todo lo que ha pasado, como por ejemplo en el test del Señor de los Anillos, She-Hulk, que han tenido muchísimo salseo hasta antes de salir. Bueno, en este caso, en el primer programa, si bien ya fue el de She-Hulk y el de Zaslav, porque ya hice esa especie de cosas, bueno, hoy hay lanzamiento, hay como es video apertura, se va a tener un nombre este apartado. Bueno, la verdad que estoy bastante emocionado, o sea, porque me llevó mucho tiempo, porque le puse muchas horas, porque sentía que era para ustedes y me recopé. Bueno, lo único que te pido es un like si querés, suscríbete y si podés mirarlo todo. Y si no lo podés, por lo menos escucharlo todo y que puede de todo, como para que por lo menos contabilice, ¿no? Bueno chicos, esta parte de acá, que es la charla de amigos que siempre le digo, va a desaparecer de este apartado. Este es únicamente para presentar este nuevo apartado del canal. Pero después va a ir directo porque van a ser largos y va directo a los bollos, ¿tá? Esto es solamente para las aperturadas y para las Bloody Mary. Que para las Bloody Mary no he sacado porque la verdad que siento que es repetitivo. Todas las noticias que hay son repetitivas. Que las sacan todos los canales, una y otra vez hablando de lo mismo, solo con alguna cosita. Bueno, en este caso va a ser un especial del Señor de los Anillos, donde vamos a ver toda la cronología de lo que pasó. No les voy a leer todas las notas, pero sí vamos a dar titular, copete, fecha, quién lo escribió. La mayoría va a ser de tomatazos, ¿tá? Porque es el que sigue las cronologías bastante bien y los que son bastante controversial y bastante mamá. Ya me entienden, ¿no? O chupasoquetes, si quieres llamarlo así, o comerciales, o mercenarios, o como lo quieras llamar. ¿Está bien? No voy a leer, salvo alguna cosita que ya más o menos tengo vista, ¿no? Son muchas. Así que si no tenés el tiempo para escuchar
escucharlo, déjatelo. Y otra de las cosas para hacer este apartado fue porque a mí me pasa que los sábados o los domingos no puedo hacer mucho, no puedo en mis viejos. Entonces me pongo algún programa de radio viejo o algo por el estilo y lo dejo escuchando, ¿no? Porque mis abuelitos estas cosas o algo por el estilo. Entonces dije, bueno, por ahí hay gente que quiere escuchar, se quiere tomar una para la mañana, quiere hacer las cosas. Hay Daisy, una amiga del canal, que me dice que se pone a lavar, a cocinar, a cuidar a los nenes y todo, dejando el poste detrás. Y bueno, por ahí no es para todos este tipo de formato. Si no te cuesta nada y estás en la PC y te vas a los jardines a pegarlo, déjalo rodar. Yo qué sé, me encantaría que quieras escucharme, pero si no, está. Bueno, no le demos muchas más vueltas, chicos. No le demos muchas más vueltas. Espero que lo que van a ver ahora les guste. Y sobre todo lo que miraron la serie. Ese para mí fue un retributo. Y si no la viste, mirá, Supernatural, mirala porque tiene todo. Hasta la 11 que la estoy viendo yo. Así que la voy a extrañar con esa. Bueno, sin mucho más vuelta, allá vamos. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. El camino hasta ahora. A partir de hoy yo doy las órdenes, ¿capish? No vine a pelear. Denme una oportunidad. Ahora. Supercultural. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado la presentación. Y si yo les cuento lo que me acaba de pasar, esto que están viendo es una remake. Es una adaptación del primer video. Grabé 45 minutos de video, donde ya iba por, no sé, un tercio de las noticias. Y ya en un tiempo me había pasado que hice todo un video con el micrófono apagado. Bueno, me volvió a pasar, o sea, sos mamón. Cuando puse la intro, apagué el micrófono para que no hiciera ruido, nada por el estilo, y entré a grabar. No sé para qué tengo esta luz, boludo. No sé para qué tengo esta luz, porque grabé 40 minutos en silencio. Me di cuenta porque no sé qué haciendo así, pum, le pegué al micrófono y cuando lo quise acomodar dije... Oh, what the fuck, man. Así que no me importa nada, vamos de nuevo. Hoy tiramos el canal por la ventana. Qué tarado. Bueno, vamos de nuevo, ¿qué va a ser? Como les dije, va a ser... Busqué una nota como para sumergirnos en esto que estamos haciendo. Y después vamos a hacer cronología, ¿no? Solamente voy a leer el título, voy a leer el copete, voy a leer el autor y la fecha para que vayamos viendo. Y alguna cosita así que ya tengo media como vista, ¿no? Para leer. Así que bueno, vamos. El Señor de los Anillos, todo lo que sabemos hasta ahora. La historia, ¿no? La acción se sitúa en la segunda edad de la historia,
la segunda edad. La historia del Señor de los Anillos tiene lugar al final de la tercera, y todo apunta a que la región de Númenor, el hogar de los antepasados de Aragorn, va a tener un gran peso. Allí llega Sauron y corrompe a los habitantes del lugar, seduciéndolos para acabar con la prohibición de los Valar, o Valar. Esa parte de la historia se debe respetar en la serie. A partir de ahí puede rellenar huecos, aunque respetando siempre el canon de Tolkien. O sea, sabemos que no va a suceder. Sabemos que seduciéndolos para acabar con la prohibición, esa parte de la historia se debe respetar en la serie. A partir de ahí se puede rellenar huecos. O sea, rellenar huecos sinónimo para decir que vamos a reescribir toda la historia de Tolkien, porque tenemos los huevos para hacerlo, aunque no tengamos los derechos. Lo vamos a hacer, y vamos a hacer lo que nos salga de el quinto forro. Bueno, este último punto puede ser esencial para que volvamos a ver personajes que ya aparecieron en la trilogía dirigida por Peter Jackson. En concreto, tanto Elrond como Galadriel y Celeborn estarían vivos, ya que en su historia se remonta a la primera edad, lo que sería el Silmarillion. Que vaya a aparecer o no en la serie es algo que está por verse. Pero Ian McKellen ya ha dejado claro que quiere volver a ser Gandalf si el personaje acaba apareciendo en la serie. Ya tenemos sinopsis oficial. Llevará a los espectadores a una era en la que los grandes poderes fueron forjados. Los reinos se alzaron en gloria y cayeron en ruinas. Improbables héroes fueron probados. La esperanza colgó del más fino de los hilos, y el mayor villano que ha salido de la punta de Tolkien amenaza con llevar a todo el mundo en tinieblas. Comenzando en una época relativa paz, la serie sigue a un gran reparto de personajes, tanto familiares como nuevos, en los que se enfrentan al largamente temido resurgimiento del mal de la Tierra Media, desde las oscurísimas profundidades de las montañas nubladas a los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, a la espectacular isla del reino de Númenor y los confines lejanos del mapa. Estos reinos y personajes formarán legados que vivirán mucho después de irse. Y yo, déjame que le haga acá a esta sinopsis un cambio, ¿no? El mayor villano salido de la pluma de Tolkien. Yo diría el mayor libreto que vamos a ver que le salió de la punta de... de vos ya sabés dónde, de qué punta, a los showrunners. Pero bueno, sigamos. Fecha de estreno ha quedado fijada el 2 de septiembre, ya a la vueltita, por eso estamos haciendo el camino hasta aquí. Y va a terminar el 14 de octubre, ¿no? Esto le había puesto lo del reparto, pero se va a hacer muy largo, lo voy a dejar. En un primer momento se afirmó que Peter Jackson no iba a estar implicado en la serie de Amazon. Él mismo lo confirmó en junio del 2018, pero las cosas han cambiado desde entonces, ya que en diciembre de ese mismo año comentó lo siguiente en una entrevista concedida a ABC. Me llamaron, pero no tengo experiencia en el medio de televisión. Ofrecí mi ayuda para desarrollar los guiones, pero si la necesitaban en algún momento, pero rechacé la responsabilidad de tener el control de algo que nunca antes había hecho. Les he ayudado con el guión, pero una serie, y escuchen bien esto que estoy leyendo, pero una serie de esas características necesita una persona experimentada. Yo estoy entusiasmado con la serie y desde luego no he cerrado la puerta a Amazon. Estoy agradecido porque quisieran hacer la serie y que la hayan desarrollado en el mismo mundo de las películas. Y ya en 2022 Jackson confirmó que nunca volvió a tener noticias de la serie. Pero que está deseando poder verla como un fan más. Igual escuchen esto porque ahora vamos a ver la nota. Amazon valoró seriamente el rodaje en la serie en Escocia, pero finalmente optó por potenciar la continuidad con la trilogía de Peter Jackson y llevar la serie a Nueva Zelanda. Decían que el Brexit era un factor importante, no sabían qué iba a pasar en la zona y decidieron ir a Zelanda, ¿no? Mientras buscamos la localización en la que traer a la vida la belleza primordial de la segunda edad de la Tierra Media, supimos que teníamos que encontrar un sitio majestuoso, con castas inmaculadas, bosques y montañas, y también el hogar de Seth del primer nivel, estudios artesanos con experiencia y otro equipo. Estamos contentos de poder confirmar oficialmente que Nueva Zelanda va a ser el hogar de nuestra serie basada en la historia de J.R. Tolkien. Estamos agradecidos a la gente y el gobierno de Nueva Zelanda, especialmente a Auckland,
por apoyarnos durante la fase de preproducción. La abundante cantidad de hospitalidad aquí o en la que nos hemos sentido bienvenidos, ya que ha hecho sentir en casa, y estamos deseando profundizar nuestra relación en años venideros. Pura demagogia, porque esto todo es pago y ta. O sea, si vos pagás bien, la sonrisa va a estar buena. Yo no creo que nadie haya hecho esto por buena onda nomás. Pero bueno, obviamente que hay que ser políticamente correcto cuando conviene, ¿no? Incorrecto cuando también conviene. Bueno, vamos. Eso por ese lado. El Señor de los... yo te estoy contando todo esto para que vos más o menos tengas una cronología de lo que fue pasando, tengas cosas de charla, sepas, por ejemplo, si no sabías dónde se filmaba, lo veas, para que sepas qué libros tenían, qué decían ciertos autores, qué escritores, sobre todo en Tomatazos, que siguió todo el tema, porque ya sabemos que Tomatazos recibe, ¿no? Sobre todo de Disney, que hasta te ponen la crítica y te la promocionan abajo. Uy, cosa de loco. El Señor de los Anillos y los Anillos del Poder. Amazon desvela qué libros de Tolkien tiene los derechos y cómo van a rellenar los vacíos en la historia. Con mucha progresividad. ¿Sabelo? Detrás de la serie de Amazon se encuentra... espera. Esto era, porque me lo borró acá. Tenemos solamente los derechos de la... porque te cuento, dame un segundo, mirá. Yo había hecho en el otro video y lo voy a hacer ahora. ¿Por qué te digo que me lo borró? Porque yo, a medida que fui leyendo las notas, las fui sacando. Porque fíjate, la computadora me está por reventar. Para hacer una chanchada. Me está por reventar porque mientras buscaba todas las notas, que me llevó horas, y las ordené cronológicamente para poder dártelas a vos en formato cronológico, por eso te pido, sé tan amable, ponle un me gusta, suscríbete. Y si querés, déjalo correr atrás, ¿no? Bueno, mira, te lo voy a poner acá, bien arriba, para que veas todo. Vos fijate la cantidad de pestañas que tengo para... Todo esto fue investigación. Todo esto fue ordenado por cronología. ¿Vos sabés lo que me costó abrir todas estas pantallas? Porque la máquina se ponía... Estuve como 4 horas haciendo toda esta porquería. Además de las intros y todo, ¿no? Pero fíjate cuántas pestañas tiene y todo lo que tenemos que recorrer. Así que copate y por lo menos escuchalo como un podcast. Que por lo menos haya servido de algo el esfuerzo, ¿no? Bueno, vamos. Tenemos solamente los derechos de la Comunidad del Anillo, las 2 torres, el retorno del rey, los apéndices, el Hobbit. Eso es todo, no tenemos los derechos del Silmarillion, cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media o la historia de la Tierra Media. Hay una versión de todo lo que necesitamos de la Segunda Edad en los libros de los que tenemos los derechos. Bullshit. Mientras nos mantengamos dentro de esas líneas y no contradigamos, importantísimo esto, no contradigamos de forma ofensiva algo de lo que no tengamos los derechos, tenemos mucho margen y espacio para poder contar algunas de las mejores historias que se le ocurrieron a Tolkien. Por ejemplo, no vi la historia de tanto personaje como por ejemplo el Elfo Negro, como por ejemplo los druidas, que no sé si son, no sé, descendientes de los Valar, no sé, con las capas esas de cuerno de Mogul, o de Arce, así que yo qué sé, no es muy ofensivo, ¿no? Pero bueno, no porque haya un actor negro, sino porque no existe en la obra, no existe un elfo negro, nada más que por eso. Por su parte, Payne puntualiza que tomamos todas esas pequeñas pistas y pensamos en ellas como estrellas en el cielo, conectadas para escribir la novela de Tolkien. Nunca escribió sobre la Segunda Edad. Si lo estás viendo con podcast, te acabas de perderle mi cara. Sabelo. Tampoco era una gran cara. No vengas a ponerte a mirarla porque no te estás perdiendo mucho de nada, pero puse cara. La novela que nunca escribió. Por ejemplo, canciones, La caída de Gil-galad, o canciones de Erendil, y capítulos de la Comunidad del Anillo como El Concilio de Elrond o La Sombra del Pasado. Tienen mucha importancia como fuente de información sobre el lore utilizado en El Señor de los Anillos del Poder. Al respecto, Payne señala lo siguiente. Colaboramos con renombrados expertos en Tolkien y Tolkien Estate para asegurarnos de que la forma en la que conectábamos los vacíos eran tolkienianas. Los consolidábamos con los expertos y el conocimiento del material por parte de Tolkien Estate. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Con el experto.
Y después los expertos que trajeron, porque me acuerdo que sí había uno trabajando con ellos que se terminó yendo por toda la porquería que estaban haciendo, ¿no? Pero también recuerdo, creo que era la página One Ring o una cosa así, que mis videos están por ahí, ustedes busquen en la lupita, el canal La Lupita, busquen los videos que tengo hecho de Tolkien y van a ver. Hay mucha investigación en esos videitos. Sobre todo el del de orcos y en lo del elfo negro y eso. Bueno, la cuestión es que... A ver. Me acuerdo que también salió cuando se fue este señor, este personaje que sabía mucho, se fue. Vino una chica que era, no sé, era una erudita, porque parece que las universidades te estudian a Tolkien, las universidades estudian, no sé, tienen como un profesorado en Tolkien. Entonces esta venía como, no sé, de la Universidad de Minnesota, y bueno, era erudita en todo este tema, ¿no? Y bueno, se aventuró a querer saber más de los demás, pero bueno, yo qué sé, sigamos. Bueno, vamos a cerrarlo esto para ir vaciando un poquito, porque ya está que me revienta la compu por esto que ya te mostré. Listo. Comencemos con la cronología, ¿no? Peter Jackson dice que si colaborará en la serie El Señor de los Anillos. El director de cine neozelandés está dispuesto a ayudar en lo que pueda con la producción de Amazon basada en El Señor de los Anillos. Me han contratado para ayudar en la serie del Señor de los Anillos, pero no tengo nada que hacer hasta que tengan guiones. Recuerden lo que leímos en la anterior. Ayudó en el guión. Y nunca fue una opción para nosotros hacer guiones, porque estábamos ocupados con todas estas otras películas. Mi filosofía es que me encantaría ayudarles de alguna manera si puedo, y si no puedo ayudarlos, igual quiero ver lo que hacen. Esto fue escrito en el 14 del 12 del 2018 por Rafael Piña. Cerrémosla. Esto es un datito de color y un mini tributo, ¿no? Bruce Alpres fallece el actor del Señor de los Anillos y Power Rangers. Bruce Alpres murió el pasado 23 de abril. Se desconocen las causas de su muerte, pero su familia afirma que sus últimos momentos fueron muy pacíficos. Escrito por Mim Silva el 27 del 4 del 2020. Murió a los 89 años y era, para los que no recuerdan quién era, ¿se acuerdan del Señor de los Anillos cuando están esperando a los orcos en la fortaleza? Que está el rey, está Aragorn y Legolas y el enano y todo, y están todos los arqueros así como tirando. Bueno, este es el viejito que le faltaba, así tenía como el hueco en el ojo, y que empieza a temblar y tira la flecha, se le escapa la flecha, le pega a un orco y el rey dice, y así comienza. Y se vienen todos los orcos y ahí bueno, empieza el conteo entre Legolas y el enano. Bueno, nada, datito de color. No, hasta acá llegamos con ese datito de color. El Señor de los Anillos, actriz de Galadriel, dice que la serie será tan grande como Marvel. No sé qué pensás vos, pero a mí me parece que no, porque a ver, al margen de que puede ser una... supongamos que fue una excelente serie, que va a tener 40 capítulos, o un poquito más, ponerle si le hacen más season o lo que sea. Marvel tiene contenido desde 1940 y más, ¿está? Viene haciendo contenido un montón, tiene cómic, película, serie, o sea, puede ser toda una mierda por ahí desde 2012 para adelante, toda una porquería, pero no podés ser más grande. Por ahí podés ser mejor, porque no siempre la cantidad es calidad, pero en este caso no va a suceder, porque tampoco sabemos que no va a ser calidad. O sea, va a poder tener buenos efectos, buenos vestuarios, buena fotografía. Seguramente eso va a estar espectacular en esta serie, no te lo guíes, pero bueno, no va a ser una buena serie. Para mí no va a ser una buena adaptación. Ahora, vamos a ver los puntos que tiene cada persona para decir esto es bueno o esto es malo, ¿no? Así que, no sé, para mí no vas a poder ser más grande que Marvel. Yo qué sé. Morphy Clark habló sobre lo enorme que es la serie de Amazon en El Señor de los Anillos, que se cuenta actualmente en producción. Esto lo escribe Arturo López Gambito, ya conocido Gambito, el 18 del 9 del 2020.
voy a hacer una aclaración. No en esta foto, nuestra Galadriel del Señor de los Anillos de Peter Jackson es mucho más linda. Pero a mí hay en fotografías o en partes de los teasers o eso, que la veo a la Galadriel y me encanta. Me parece tan bonita, pero en ciertas tomas, no siempre. Por ejemplo, acá no me despierta nada. Pero hay una que, por ejemplo, está con la armadura así como media sentada y mirando así como medio para abajo, que yo digo, qué bonita. O en una foto que se ve ya de costado cuando la están maquillando, se ve alta, imponente, y vos decís, qué bonita que es. Pero bueno, un datito de color nomás. Siento que tengo mi dosis de cosas masivas haciendo El Señor de los Anillos. La cantidad de personas que trabajan en este programa es continuamente alucinante. El trabajo de un hombre consiste simplemente en ver cómo reacciona el polvo a los pasos y el aliento. Yo a veces pienso que esta gente o está muy mal traducida o cuando habla, pero me ha pasado de ver así como programas que vos decís, los razonamientos que tienen estos tipos, están fumando algo que todavía no es conocido, ¿no? Están fumando así como unos porros de COVID, así metidos. Porque a veces vos decís, y esto yo no entiendo qué quiere decir. Consiste simplemente en ver cómo reacciona el polvo a los pies, a los pasos y el aliento. O es muy profundo y yo no lo capto, no sé. Pero bueno, mil disculpas, estoy cortito. Eso nunca antes se me había cruzado por la cabeza. Aparte, algo como Marvel, no creo que las cosas puedan ser mucho más grandes que esto. Aparte, algo como Marvel. No sé. Esos films son tan icónicos para mí. De hecho, he estado suprimiendo lo que sé que como... Esos films son tan icónicos para mí. De hecho, y en la otra la había hecho con la voz de la mujer, pero bueno, no importa. He estado suprimiendo lo que sé sobre el universo de Tolkien desde que vine aquí. Honestamente me encanta la idea de que Elijah Wood haya dicho que quiera aparecer en la serie, porque soy una gran admiradora. Me encantaría que todos hicieran un cameo. Es muy agradable escuchar el apoyo de alguien así para la serie. Pero por un lado decir que se basa en Peter Jackson y se aparecen para un cameo, podría ser algo medio diferente así. Igual con la mano en el corazón. Esta no fue la chica, no me acuerdo, ahora lo digo en serio, ya lo vamos a ver. Pero esta no fue la que dijo que, son icónicos, me gusta Tolkien, papá, y creo que no había visto las películas, no había leído el libro. Por ahí puedo entender que el libro no te lo leas, pero que no hayas visto la película, no sé. Igual yo si voy a hacer un papel, yo como soy yo, Gustavo, leo todos los libros, las cartas, el Silmarillion, me hago machetes, miro las películas, miro los dibujitos, miro todo, porque me parece que es parte de comprender el entorno, comprender la historia, vas a nutrir mucho más mi papel, porque estoy entendiendo más o menos qué quiso expresar el actor en el papel de esa persona. Claro, lo que pasa es que lo que estamos acostumbrados ahora, que ya lo hemos visto con Waititi, que no se recordaba que Padme había hecho de Padme, vimos también al de Resident Evil, que por cierto la cancelaron. Resident Evil, nunca miré ni sabía que había juegos y cosas así. Es lo que estamos viendo hoy. Antes por ejemplo, el guasón de... nunca me acuerdo el nombre, Headset, nunca me acuerdo. El del rubiecito, en la de Nolan, el tipo se sumió en esa oscuridad. El Joker, el tipo se sumió en esa oscuridad para hacerlo. Los grandes actores se preparan. Lo que pasa es que ahora ya no hay grandes actores. Mira, esta rubia es copada, es lesbiana y es feminazi. Listo, vamos a meterla en el papel. Mira, un negro que pasó por ahí. Mira, tiene medio rasgos así como finos. Tráelo de ¿cómo es? De elfo. Y así, ¿entendés? Y los actores dicen, bueno, me das el guión, lo estudio, veo cómo lo actúo. Pero no se sumergen en el papel como hacían los grandes actores de antes. Y se nota en los papeles. Ejemplo, Riva. Está bien, Riva no tenía mucho para leer porque no existía, pero podría haber leído cómo es una Jedi, el porte, la fuerza, lo que emana. No, sin embargo teníamos cualquier cosa. ¿Tá? Y así lo vemos en las producciones. No me extraña que estemos viendo lo que estamos viendo. No me extraña. El Señor de los Anillos revela el título de la serie de un nuevo teaser de Ring of Power. Por fin se ha revelado el título oficial de la serie de Amazon El Señor de los Anillos, ambientada en la Segunda Edad, por Rafael Piña, el 19 de enero del 2022. Este es un título que imaginamos que podría estar en el lomo de un libro, junto a los otros clásicos de J.R. Tolkien. Los Anillos de Poder reúne todas las historias principales de la Segunda Edad
Segunda Edad de la Tierra Media, la Forja de los Anillos, el ascenso del Señor del Oscuro, Sauron, la épica historia de Númenor y las últimas alianzas de los elfos y hombres. Hasta ahora, el público solo ha visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, hubo muchos, y estamos emocionados por compartir la historia épica de todos ellos. Por un lado te dicen que que están rescatando pistas de lo otro, porque es una historia que Tolkien nunca escribió, y por el otro vamos a compartir lo que Tolkien quiso escribir, ¿no? Así estamos, yo qué sé. Yo realmente, a ver, chicos, acá voy a decir algo muy muy importante para mí. Yo múltiples veces he ofrecido que si me escriben al mail, como lo he hecho con cómics con los que me han pedido, a mi mail que está en la caja de comentarios, y de hecho, por favor, suscríbanse, si querés darle un like, si querés no pongas la campanita, por si te joda, a mí me jodan mucho las notificaciones, ¿está? Si vas a querer ver, vas a ver videos, te vas a pasar por el canal, lo vas a visitar y te vas a dar cuenta que hay videos nuevos. Suscribite, dale like, toda la historia. En la caja de comentarios está el mail. Yo te doy la página donde te suben las series horas después de que salió, o a lo sumo al otro día, en HD, en subtitulada, en idioma latinoamericano, ¿está? Ahora, yo te voy a decir una cosa: si vos sos de lo que despotricás por lo woke, por la inclusión forzada, me pones la medallita de la batalla cultural, y acá seguramente te estoy diciendo que te suscribas, y con lo que te voy a decir seguramente te me ofendés y te me vas. Yo te lo tengo que decir, o sea, una de las cuestiones para hacer este canal es para ser honesto, o por lo menos decir lo que yo siento, ¿tá? Si te pones todas esas medallitas y vos vas y ves la serie esta de Amazon, desde la plataforma de Amazon, la verdad que sos un hipócrita. Sos un hipócrita y no tenés coherencia de lo que decís con lo que haces. Y lo importante son las acciones, no las palabras. Porque con todo respeto por las chicas, yo tranquilamente puedo ir a un boliche, chamullarme una mujer, o una mujer chamullarse un hombre, ¿tá? Y después, cuando entran en la relación, ser una persona totalmente diferente a lo que había dicho en ese chamullo, ¿no? Entonces, si la ves, sos un hipócrita. Porque vos me decís, pero Guta, pero yo pago la plataforma, ¿cómo no la voy a ver? Está bien, vos ves todo lo de la plataforma, pero hay IPs que son muy icónicas. Que, por ejemplo, Resident Evil, Sandman, El Señor de los Anillos, She-Hulk. Si vos sabés que van a ser panfletos estos, porque seguramente esta serie, la fotografía, las armaduras, los tocados, los vestidos, los efectos especiales van a estar alucinantes. No te lo quito. Eso va a ser un orgasmo visual. ¿Está bien? Pero sabés que están distorsionando y están subvertiendo la obra de Tolkien. Y en este caso no fue como por ejemplo Sandman, que el chabón es un vendido, o el chabón se subvirtió por un chequecito, o por cobarde, o por lo que sea. Acá el autor está muerto. Está bien, sí, puede ofrecer que los familiares hayan hecho ciertas cosas, o esto por guita, lo que sea, pero no es Tolkien. No estamos hablando de Tolkien, no está Tolkien, ¿entendés? Entonces, mirá la pirata. Por más que vos tengas Amazon, descargátela y mirá la pirata. No seas parte, ¿tá? Porque, a ver, una cosa es la cantidad de suscriptores. O sea, si vos vas a ir a suscribirte, estás colaborando. Si vos estás suscripto porque te gusta la plataforma, porque tiene contenidos que te gustan y que no tiene nada que ver con esto, y vos la ves de la plataforma, estás contando como visualización. Y si esas visualizaciones son muy buenas, le estás dando a entender que la serie tenía mucho hype por verse, porque la querían ver, porque va a ser un éxito, porque estos tipos, taquilla o visualizaciones, te lo toman como que fue un éxito. Ya lo hemos visto en Marvel, en Mrs. Marvel, lo hemos visto en la más vista hasta ahora, porque todas son las más vistas. Siempre son todas las más vistas, ¿tá? Entonces no seas parte. Y si no, sé coherente y no te pongas la medallita. No despotrique después en la caja de comentarios. Boludo, que estos hijos de puta, que el panfleto, que no sé qué, que no sé cuánto. Sé coherente, man. O woman. Sean coherentes. Está bien. No seas, me da paja descargarlo.
Pero yo me siento mejor, pongo play en el televisor y sale. Bueno, entonces, ¿sabes qué? No vengas a decir, que lo woke, el planfleto, que esto, lo otro, lo más allá, porque sos un hipócrita. Sos un hipócrita y ¿sabes qué? Por culpa de gente como vos, nunca vamos a ganar esta batalla. Al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Listo. ¿Querés la página? La podés ver, porque yo también la voy a ver, ¿eh? Pero tengo Amazon, porque me lo prestó mi amigo Edrail, exactamente para hacer cosas del canal, ¿tá? Porque él tiene todas las plataformas, sacó una promoción y tiene todas las plataformas, y me la prestó para hacer este tipo de cosas. Y yo esta IP no la voy a ver de hecho, cuando hicimos con el directo con Anma, miramos el capítulo y yo teniendo Disney, porque tengo todas las plataformas, me prestó todas las plataformas. Teniendo Disney, no la vi de Disney, la vi de Cuevana con Anma. Con unos pixelazos así, la vimos en StreamYard, o sea que iba todo así, está. Entonces, bueno, está. Listo, si te da paja, entonces después no te quejes cuando nos cambien El Señor de los Anillos, nos cambien, ya están cambiando Orwell, 1984, cuando ya no tengas voz, cuando todo el contenido sea esta mierda, después no te quejes. Porque encima ahora, están pidiendo en She-Hulk que canales como este, o canales que hacen reviews o eso, se le censure, y si no, léanlo la nota, no es del tema pero están pidiendo que se censuren las malas críticas. Entonces, si no vas a ser parte de la solución, por lo menos no seas parte del problema. ¿Está bien? Yo te doy la página. Y es 1080 y todo lo que vos quieras. Y no tenés que pagar nada, pones así, apretás un botoncito, esperas 30 segundos y ya la podés descargar. Bueno, sigamos. Los Anillos del Poder creadores aseguran que no será una copia de Game of Thrones. Los responsables de la esperada adaptación explican que se guiaron para dar con el tono de la serie. Está hecha por Gabriel Escogido. Pau. Chiqui, pau. Super gutural. Bueno, dejemos que está escrita por Gabriel. Por el Gaby. El 10 de febrero del 2022. La meta era hacer un show para todos, para niños de 11, 12 y 13 años, aunque a veces tengan que esconderse entre las cobijas o cubrirse los ojos si es algo demasiado aterrador. Hablamos del tono de los libros de Tolkien. No sé, aterrador, lo sentí de otra forma, nunca lo sentí aterrador, sí lo sentí así como tensionado, pero bueno, yo qué sé. Para el miedo, los colores. Este material es con frecuencia aterrador, a veces muy intenso, a veces bastante político, a veces bastante sofisticado, pero también es cálido optimista, coincido en eso. Trata sobre la amistad y sobre la hermandad y sobreponerse a la oscuridad, coincido. Bueno, vamos por otro. Porque todo esto ya lo había leído. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, Amazon lanza el nuevo póster de los personajes. Yo esto te lo estoy dando como para que recuerdes todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que fue sucediendo, todas las cosas que se contradijeron, que dijeron por acá, que después dijeron por allá, los insultos, pum, pam, pim. Es para que vayas, o sea, para que te sientes a comer con tu chica y tu chica diga, ay, ¿viste que van a estrenar El Señor de los Anillos? Y vos, si no tenés charla o ya estás repodrido a hablar siempre lo mismo, digas, ay, el hijo de puta me tiró un pase de gol, o tu chico, ¿no? Estás con tu chico, o en tu familia, para que hables con lo que quieran. Amazon quiere emocionar a los fans que esperan con ansias la serie inspirada en el Legendarium de J.R. Tolkien. Vamos a ser sinceros, yo no soy un gran fan de Tolkien, ¿no? Me gustan los libros, los leí casi todos. El Silmarillion lo leí 2 veces, no completo, pero iba leyendo, iba haciendo un diagrama de flujo, me perdía con los nombres, me perdía con la fecha, un embole el libro, por lo menos para mí. Entonces, después me leía el machete, no me acordaba y tenía que volver al libro, así que bueno, lo leí como 2 veces, pero no soy fan, pero no estoy esperando esto. Ahora, tengo que ser sincero, yo cuando vi estas fotos con las espadas, los guantes, un poco de la ¿cómo se llama? De la puesta en escena,
Y la verdad que me encantó. Yo te voy a ser muy sincero. Ver esto me parece, mirá qué buena el armado. Yo porque soy amante de los juegos de rol, soy amante de los juegos de PC donde hay espadas, de los cómics donde hay paladines, magia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ver acá las cotas de malla, las armaduras completas, ¿entendés? Lo veo y digo, ¡oh! Pero bueno, detrás de todo eso sé que se perdieron una oportunidad espectacular de hacer algo épico. Épico para los fans, épicos para los que no son fans, que nunca han leído el libro, y épicos para la gente que, porque como bien dicen, Tolkien es para todos. Por más que no haya un elfo negro, pero es para todos. ¿Está? Yo qué sé. Yo no necesito... A ver, si veo... Cuando vi Shaft, o cuando vi, por ejemplo, Luke Cage, eran todo negro. Y yo no necesitaba que hubiera un blanco. No lo necesitaba. Podía tranquilamente, si querés llamarlo así, verme representado en el héroe, que era Cage, y era negro. Podía verme representado en Shaft, y es negro. Puedo verme representado en Blade, y es negro. Representado. No necesito representarme, pero te quiero decir que puedo empatizar con el héroe, por más que sea negro. Yo no he visto ningún héroe porteño. Y tampoco quiero verlo, boludo, sacando... ¡Oh, boludo! ¡Maldito hijo de perra, vampiro! ¡Eres un pelotudo, te decapitaré! No, boludo, me muero muerto 2 veces y lo veo. Pero bueno, sigamos. Está escrito por Rafael Piña y esto salió el 3 de febrero del 2022. La nota, pero también tengo una cronología de cómo fueron dándose las fotos, las noticias que fueron saliendo y eso, ¿no? Que es lo importante de esto. Bueno, ¿ves? Mirá, ¿cómo no te va a gustar? Mirá qué lindo que está. Las manos, así como la espada. Te imaginas al guerrero atrás. O al mago, mirá. Mirá qué linda es la espadita. ¿Quién no querría tener todas esas espaditas en la pared de tu casa? Mirá, ves la armadura así, la daga. Mirá, mirá qué espada. Es muy parecida a la que tengo en el tatuaje de la pierna. Mirá, así como que te vas viendo el político. Vas viendo al... ¿Cómo se llama? El Hobbit. No sé, así lo miro y me parece como... Sé que no existe acá, ¿no? Pero me parece cuando se convierte en rey... ¿Cómo se llama? Aragorn, ¿no? Que está así, con todo el equipo esperando. Mira, bueno, yo te voy a ser muy sincero. A mí el elfo me repugna lo que hicieron con el elfo. No porque sea negro, no me interesa. Porque no existe, nada más, ¿no? Pero a mí la armadura que lleva el negro me encantó. Y capaz que el negro hace un excelente papel, no lo sé. Pero bueno, no está y no me gusta. Si no está, no me gusta. Por más que sea blanco, no está, no me gusta. Mira qué lindos que son. Mirá este. Bueno, esta nos damos cuenta que es la enana, sin barba. Esta no me puedo dar cuenta quién es, pero... Sí, hasta esta con una soga queda bueno, así. Re marinero. Mirá qué lindo. No, se perdieron una oportunidad de oro. Va. No despotriquemos. Tolkien es para todos. Bueno, justo lo que estábamos hablando. Tolkien es para todos, responden creadores de la serie de Lord of the Rings ante el elenco diverso. Tolkien siempre fue para todos. Lo podía leer cualquier persona y podías disfrutarlo a cualquier persona. ¿Tá? Y vos te podías poner en la piel porque no era el color de piel. Te podías poner en la piel de lo que estaba viviendo esa persona, ese personaje. ¿Tá? No era necesario pensar si era blanco o no era blanco. Vos estabas pensando... Yo cuando lo leía me pasaba, ¿no? Por ejemplo, siempre me acuerdo esta parte, la parte donde... los nombres, Frodo estaban en la montaña y estaban como durmiendo medio en un precipicio y ¿cómo se llama? El gordito, puta. Sam Samwise lo encuentra robándose las lembas y empiezan como a pelear ahí. Siempre me acuerdo y me ponía tenso porque digo, puta, te van a caer por el precipicio, agarrar las lembas que te quedas sin comer, ¿entendés? Y no estaba pensando si Samwise Gamgee era rubio, era morocho, era blanco. No, no, para nada. Te juro, en el libro, ya después, bueno, en la representación sí, pero en el libro no. Ni siquiera me ponía a pensar esas cosas. Pero bueno,
Como ya es costumbre, algunos fans se molestaron por la inclusión en la serie de Amazon. No. Como ya es costumbre, ustedes ponen inclusión forzada, berreta, en pos de una agenda pedorra, a los cuales los fans se molestan. O sea, acción, reacción. Vos haces, porque vos empezás la acción, ¿no? Vos sos el que haces la serie y se la mostrás a los fans. Bueno, la acción es tuya, la reacción es de los fans, ¿no? Bueno, la acción comienza por vos y la acción comienza a distorsionar una serie con estas mamoneadas, como por ejemplo un elfo negro, como por ejemplo un druida, descendiente de los Valar creo que será, con una capa que parece un huemul o un alce, ¿entendés? Donde es una berretada. Una elfa que, la verdad, la carita está hermosa, el tocado está hermoso, es gordita, es body positive, como puede ser una nana, robusta. Pero está muy claro en Tolkien que tiene barba, no solamente en la de Peter Jackson, sino en los libros. Es más, de hecho te voy a decir, sos un hipócrita, porque las feministas están abogando por dejarse los pelos abajo del brazo, de no afeitarse, nada por el estilo. Y de hecho, si fueras tan inclusivo como decís, tranquilamente podés representar un travesti, un transgénero. ¿Tá? Un transgénero que es hombre y un mujer y quiere transgenerar a hombre. Pero no. Entonces no me vengas como es costumbre. No, como es costumbre ustedes, pelotudos. Ya se hicieron costumbre hacer todo este tipo de boludez. Y te voy a decir una cosa, Claudia Zavala, que la pusiste el 10 de febrero del 2022. La pusiste en el sentido de la nota, ¿no? No, nada de pou pou. Claudia Zavala, ¿sabes qué pasa con esto? Perdés descredibilidad cuando pones este tipo de cosas. Yo no sé si es que te bajan una línea, para cobrar el sueldo tenés que hacer esto, si te pagan, si te pagan la nota o algo por el estilo, ¿no? Pero esto lo único que va a hacer es perder credibilidad a vos como escritora, ¿no? Yo ya leo esto y no puedo seguir leyendo la nota, lo hago por el canal, pero no puedo seguir la nota porque sé por dónde vas y yo no soy ningún pelotudo para comerme lo que me vas a dar. Nos pareció natural que una adaptación del trabajo de Tolkien reflejara cómo es realmente el mundo. Claro, porque yo voy caminando y lo veo a Sauron por la calle de enfrente cruzando la calle. Le toco bocina y le digo, ¿qué haces, Sauri? ¿Cómo andás? Porque voy caminando y el semáforo en rojo en vez de rojo es el ojo de Sauron que me dice frenate, ¿no? O por ejemplo voy caminando y veo, no sé, un negro con armadura de árbol tirando flechas por ahí. ¿Por qué? Es un mundo de fantasía. ¿Por qué voy a querer ver el mundo real reflejado en ese mundo? Ya de hecho Tolkien te refleja bastante el mundo, sus políticas y eso tirado a un lugar más de fantasía, un poco más épico. Esto es lo que no entiende la gente esta. Esto es lo que no entiende. Tolkien es para todos. Sus historias tratan sobre razas ficticias que hacen su mejor trabajo cuando dejan el aislamiento en sus propias culturas y se unen. Razas ficticias. ¿Por qué tiene que haber un negro? ¿O por qué tiene que haber un blanco? Sí, ¿por qué tiene que haber? Suponete que vos creás un universo nuevo, ¿no? Donde son todos elfos negros. Los humanos son negros. Y los orcos son blancos. Porque los crean los negros. Está bien, pero es tu propio universo. Después ya vos quién lo ve o quién lo deja de ver. ¿Está? Pero vos acá lo que estás haciendo es colgarte de algo que sabes que tiene éxito. ¿Está? Porque no te animás a crear algo nuevo. Porque, a ver, no te fumarías todo esto que está sucediendo. No te arriesgarías. Pero también te sirve la publicidad gratis, ¿no? Para esto vamos a pararlo, pues. Obviamente iba a haber quejas y reacciones agresivas. Otra vez, acá no lo preparé, perdón chicos. Tendría que poner el fanómetro, ¿no? El fanómetro, el chupetómetro. Porque reacciones agresivas. Yo te voy a mostrar después, más acá, cómo ustedes son los agresivos. Cómo a ver, yo entiendo que yo como actor, si me están diciendo un montón de gansadas, quiera reaccionar.
y quiera ser agresivo y eso. Pero me lo tengo que callar. Por una cuestión de venta de la serie, por una cuestión de que no podés enfrentarte a esa gente. Tenés que dejarlo pasar y listo. Pero aparte yo no he visto... A ver, es lo mismo que con Riva, ¿no? Riva decía, oh no, porque todas la tratan mal, porque... 4 boludos salieron a decir, no sé, algo de su raza o algo por el estilo. El resto, 50.000 billones de personas que hay en el mundo, decían que era mala actriz y que era mal guión. Y sí, es mala actriz y es mal guión. Ponele que sea buena actriz, era mal guión. El director lo hacía mal. Porque hay cosas que no las podría haber dejado pasar. Todo lo mismo, cualquier fan. Si yo hoy, como hablé en la de Sandman, yo te tiro con argumentos el por qué no me gusta que cambien, el por qué vendí mi obra, el por qué esto, lo otro, lo demás allá, salta un boludo, perdón, lo saco. Salta una persona en el chat de voz, en la caja de comentarios, diciéndome que soy hater, que no soy crítico, que no leí la serie, que me bajo los pantalones, que esto, lo demás allá. Yo te pregunto una cosa. Ahora, ¿ser crítico con argumentos es ser hater? ¿Cuál es el medidor? ¿Quién es más fan? ¿La persona que critica porque su obra está siendo defenestrada? ¿O el que no critica y compra todo en pos de tener más material del tema? Para mí, más fan es el que defiende la obra tal como es, así se quede sin tener más material nunca más, pero atesora el verdadero material. Para mí ese es más fan, si vos me preguntas a mí. Ahora, el fanómetro no sé qué diría, pero bueno. ¿Es de quién? Las quejas y reacciones agresivas, pero la pregunta es, ¿de quién? ¿Quiénes son estas personas que se sienten tan amenazadas o asqueadas por la idea de que un elfo sea negro, latino o asiático? No. Acá, otra vez, sacado de contexto. Nadie se sentiría asqueado por la idea de un elfo negro, latino o asiático en el contexto que corresponda. De hecho, si vos te vas a ver a D&D, están los Drow, que son elfos oscuros. Está bien, es la realidad. Vivieron en cavernas, yo qué sé, te lo muestran, no pueden salir al sol porque les quema la vista. Es medio raro, porque bueno, vivir en cavernas, la melanina no sería la defensa al sol, pero ponele, pero hay elfos negros y a nadie le molesta. Es más, de hecho, Duorden me sale, pero no es el nombre del elfo más conocido, que hay cómics, que hay libros, que hay todo módulos para jugar rol. Ay, no me sale el nombre. Duorden, pero pará, no me sale la otra parte. Drax, bueno, no importa. ¿Está? Y es uno de los más conocidos y más adorados y uno de los más poderosos de AD&D. Tiene novelas, tiene cómics, tiene merchandising, las espadas. ¿Y me venís a saltar con esta mamoneada? Pasa que no es el contexto, no es el lugar, no está escrito así por la persona que lo hizo. Pero bueno, ya sabemos, debe ser Terracota con otro seudónimo, yo qué sé, porque ni siquiera tiene la delicadeza de mostrar la cara, ¿no? De poner los huevos. Pero bueno, yo qué sé. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Amazon publica las primeras imágenes de los personajes. ¿Está? La vamos a ver muy rápido. Esto fue escrito por Rafael Piña el 10 de febrero del 2022. Ahí la vemos, las que salieron en Vanity Fair, muy bonitas. A mí el enano no me gusta, no sé por qué. No sé si son los rasgos o qué. Esto no es Elrond, boludo. O sea, no me joda. Y es blanco. Pero este no es Elrond. Hasta el color de cabello es diferente. Y yo te lo mostré en los videos que yo te digo que busques en la lupita. Te muestro cómo es la descripción de Elrond en el libro. Este es un personaje nuevo. Es blanco. Y digo, bueno, está bien. Entiendo por ahí que tengan que hacer algún tipo de relleno. Pero porque no tienen cosas. Pero estamos en la misma. ¿Por qué? Teniendo El Señor de los Anillos, teniendo Las Dos Torres, teniendo todos esos libros, ¿por qué no te hiciste una serie de, no sé, un spin-off?
¿Por qué no mostraste cómo era Aragorn de joven? Que también fue una de las cosas que dijeron. ¿Por qué no me mostraste cómo era, no sé, la verdadera historia de Galadriel? Acá estás inventando uno que yo no sé para qué, pero bueno, esto es una porquería. A ver, la imagen será que yo amo tanto el mar embravecido de mis años como buzo, que bueno, esto va a ser para mí un deleite, pero no quita que no sea una poronga, que no sea una porquería, no sea una falta de respeto a Tolkien. Trailer del Señor de los Anillos se convierte en el más visto en la historia del Super Bowl. Parece que los fans del Señor de los Anillos estaban ansiosos por ver el primer avance de la nueva serie de Amazon. Otra vez Rafael Piña, el 16 de febrero. La respuesta del Señor de los Anillos del Poder ha sido inmensa al presentar la próxima serie de los espectadores. Nuestro objetivo ha sido asegurarnos de estar posicionados en el epicentro de la cultura pop sin dejar de ser fieles al universo de Tolkien. De vuelta, lo que acabo de decir antes, ¿dónde está eso en Tolkien? ¿Dónde está la fidelidad? Ha sido increíble ver la sorprendente reacción de cada golpe de marketing que revelamos durante el último mes. Al invitar al público a familiarizarse lentamente con este nuevo y emocionante capítulo de la franquicia, hemos visto su entusiasmo y apetito insaciable por más desarrollo a un ritmo febril. El Super Bowl siempre fue diseñado como la última recompensa para los fanáticos. Un teaser de esta magnitud merecía ser estrenado durante el mayor evento televisivo y deportivo el anual del año. Este récord pertenece a nuestros fanáticos y esperamos continuar llevándonos a un viaje increíble que lo llevará el debut del otoño. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sumale el primer teaser, sumale el Super Bowl, obviamente que reventó. Ahora, vos andás a fijarte en los últimos teasers, después de toda la información y que canales como este estamos exponiendo todo el tiempo, fíjate cuántas visualizaciones tienen los últimos teasers. No lo voy a poner acá, porque se va a hacer es larguísimo, pero poquitísimo. Es más, creo que Adma sacó un video mostrando eso y poquitísimo. Yo qué sé. Otra vez de vuelta el relato, ¿no? El relato sin dato. Primera reacción del Señor de los Anillos del Poder, dice que es espléndida. Pensé que me había cambiado. Primera reacción a los Anillos del Poder. Dice que es espléndida y cautivadora. Según esta primera reacción compartida, la serie inspiradora en las obras de Tolkien atrapará a los fans. Yo no sé si va a haber algún fan que entre ahí, un verdadero fan que entre ahí, pero bueno. Por Arturo López Gambito, este ya sabemos, este es la versión mujer de Sophie Terracota. El 11 de febrero del 2022. Independientemente del caos que pudiera sobrevivirles, finalmente sintieron que estaban en el camino correcto. Los primeros 3 episodios que Vanity Fair ha visto sugieren que lo están. El show es una mezcla espléndida y que Vanity Fair está pago a morir para cubrir todo lo que sea esto, ¿no? Los primeros en tener las fotos, hay que tener mucho huevazo y tener unas convicciones muy muy firmes para que te estén poniendo toda esa guita y vos saltar a decir que no. Sugieren que lo están. El show es una mezcla espléndida y cautivadora de intrigas palaciegas, magia, guerra y mitología, y hay suficientes misterios para impulsar miles de podcasts. Algunos personajes serán familiares y serán la atracción inicial cuando los espectadores vean cómo se desarrolla su destino legendario. No me cabe ni la menor duda que va a estar alucinante ver todo eso. Ponele otro nombre, ponele El Señor de las Lanzas. Ver eso va a estar alucinante. Es más, yo creo que si vos lo llamás con otro nombre, le pones los nombres de los showrunners y no el de Tolkien, esto sería un golazo. Un golazo, tremenda serie. Estoy seguro, no me cabe ni la menor duda que esta producción va a estar alucinante. Sacale el nombre del Señor de los Anillos, sacale el nombre de Tolkien. Un popo. Esperen, pues ya pobrecita está diciendo, flaco, otra vez 90 pestañas. El Señor de los Anillos del Poder, creadores están muy conscientes de las altas expectativas de los fans. Las personas detrás de esta nueva serie de Amazon revelaron que comprenden el gran reto que tienen por delante. Creo que no. Hani Dantore, he leído notas de él, pero no me acuerdo bien cómo son las posturas de este pibe. Hani Dantore, la saca el 11 de febrero del 2022. Desde el principio confié en estos muchachos, sabía por lo que estaban pasando y ellos también sabían por lo que yo estaba pasando. ¿Por qué te imaginas?
Porque, ¿te imaginas volver a un mundo tan querido y enfrentarte a la vara tan alta de las películas de Peter Jackson? Estábamos todo el tiempo muy conscientes de las expectativas masivas. Sabemos lo que es anticipar algo y estar aterrorizado de lo que no sea lo que esperas. Hemos sido esos tipos muchas veces. O sea, el tipo está diciendo que sabe lo que es ser un fan, ¿no? Y estar esperando. Si sabes, ¿para qué hiciste lo que hiciste? Debe ser de esas focas que estás a la expectativa, pero compras cualquier boludez. El Señor de los Anillos del Poder, showrunners revelan por qué no se respetaría la cronología de Tolkien. Ya acá empezamos de pasar lo que veíamos al principio. Yo por eso estoy haciendo toda esta cronología, ¿no? Para que vos te des cuenta. ¿Cómo pasamos de vamos a respetar el canon, no vamos a faltar el respeto a la obra de Coso, a toda la transición, ¿no? Espero que realmente te esté gustando este video. Y me gustaría que me lo dejes en la caja de comentarios, porque este apartado le puse mucha onda y me cuesta mucho hacerlo. No solamente el cansancio en los ojos, todo. Y espero que realmente lo disfrutes, que te guste y que te sirva. Que vos recuerdes todas estas cosas que nuestra mente, por la vida que llevamos, nos la va borrando y ya como que todo va quedando en el pasado, ¿no? Cuando leímos esta nota dijimos, oh, mira, y después nos olvidamos y ya nos sacaron otra nota diciendo otra cosa diferente y la vamos tapando. Tenerlo todo en un mismo lugar es como bastante, me parece a mí, esclarecedor. Parece que los encargados de la serie de los Anillos del Poder se han tomado bastantes libertades creativas. Es lo que yo siempre digo, ¿por qué no le das al fan lo que es del fan y después te tomas cierta seriedad para hacer, al no tener todos los derechos y muchas lagunas, da para tomarte licencias? Pero así, el sustrato, la columna, ¿cómo se llama? La base de lo que el fan quiere y tomate libertades. Da la esencia de lo que es realmente el Señor de los Anillos y metele un personaje como el chabón este que yo te hablaba hace un ratito. ¿Está? ¿Te querés tomarte una licencia? Bueno, de última, tomate que hay unos druidas que son negros. Si querés meter diversidad, unos druidas que son negros, unos personajes que son negros con esas capas de huemul o de huemul, no sé, ¿está? Y tómatelo. Ahora, no hagas algo tan exagerado como un elfo negro que sabemos que no hay. Yo que sé, tampoco es que sepamos que hay gente afroamericana pero bueno, vos por ahí podías hablar del pueblo ese que nunca me sale el nombre, no son los Rohirrim, los otros, que tenían tez oscura. Entonces, bueno, me puedes meter esos druidas con esas capas horribles. Esas licencias te las puedes dar. Podés tomarte una licencia como que Galadriel en un momento cuando muere el hermano se hace cargo del ejército y en esa batalla y en alguna que otra batallita más lideró, por ejemplo. Pero no te apartés tanto, no es la supercomandante ultra guerrera que lideró batallas y contrabatallas y más batallas. No. Hay referencias a que Galadriel ha tenido batallas y un par de cosas hasta encontrar su momento, ¿no? Su momento de política, si querés llamarlo así. Pero hacela, ¿querés mostrarla como una mujer que puede armas tomar? Perfecto, esas licencias te las puedes tomar. 1, 2 batallas. Ahora, Galadriel, que sea así la exterminadora de orcos, la legendaria. Y no, porque no está así escrito. No está así escrito. Hablemos con el Tolkien Estate. Si eres completamente fiel, vas a estar contando una historia en la que tus personajes humanos están muriendo cada temporada porque están saltando 200 años en el tiempo. Y por lo tanto no conoceremos personajes canónicos realmente grandes e importantes hasta la 4ª temporada. Mira, puede haber algunos fanáticos que quieran que hagamos un documental de la Tierra Media, pero vamos a contar una historia que une todas esas cosas. El Señor de los Anillos del Poder, fan pide que la princesa Nana tenga barba. Ya hablamos de esto. Alguno de los personajes en la nueva serie de Amazon no termina de convencer al público exigente. Esto, Sophie Terracota, el 15 de febrero.
Nunca me enojaría por una versión de televisión o película de un libro cambiar la raza o género de un personaje, pero estoy realmente molesto porque la nueva serie de Lord of the Rings no está dando mujeres enanas sin barba. Bueno, sos un mamón. ¿Ves lo que te digo? La incoherencia. Se supone que las mujeres enanas tienen barbas grandes y hermosas, y también se supone que los elfos negros no existen. Si recibimos el póster completo que se revelará mañana, rezo para que la filtración sobre las mujeres enanas que no tienen barba sea falsa. Necesito a mis damas enanas geniales con barba completa, hermosos atuendos. Yo, ¿con quién está involucrado con quitar la barba de las damas enanas? Espero que hagamos más mujeres enanas en esta serie y posiblemente que incluso la princesa se deje crecer la barba. Jaja, si las mujeres enanas sí tienen barbas. Sin barba, igual no es un enano. Ok, entonces, primero, Elrond tiene el pelo corto. Amazon, dijiste que ibas a seguir la línea de trilogía de Lord of the Rings. Y eso significa que se supone que tus elfos deben tener pelo largo. 2, ¿dónde está la...? Pero aparte en el libro, Elrond tiene pelo largo y es morocho. Porque venía de un linaje, una mezcla de no sé qué, no me acuerdo ya en ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿dónde está la barba de la dama enana? Amazon está fallando de nuevo. Dame las damas enanas con barbas trenzadas y con cuentas. Por favor, el corazón tiene lo que quiere y las mujeres enanas son barbudas. Raro que Sophie Terracota haya puesto esas cosas. Debe haber estado en un lapsus. Los anillos del poder experto en Tolkien desmiente que todas las enanas tuvieran barba en la Tierra Media. Cory Olsen, mejor conocido como Tolkien Profesor, aclara una de las quejas más comunes que han hecho las fans contra la serie de Amazon. Una aclaración sobre las mujeres enanas. Tolkien dice que parecen hombres enanos. También aclara más adelante con respecto a las barbas. Nature of Middle Earth, página 187, nota al pie, que todos los enanos masculinos las tenían. Tolkien, al final de su vida, explícitamente no imaginó a las mujeres enanas con barba. Dijo que todos nacen con barba, pero que en lo que respecta a los hombres, sería más probable que se murieran de vergüenza si se afeitaban. Pero eso puede no haber sido aplicable a las mujeres. Puede haber sido no aplicable a las mujeres que pueden haberse afeitado. Pero cuando viajaban, etc., intentaban lucir como machos. Así tomé su declaración. Y después de eso dijo que no lo eran. Y antes de eso dijo que no había mujeres enanas. Sus ideas cambian todo el tiempo. Es muy divertido de ver. Entonces, ¿por qué permitirse involucrarse tanto en una cosa? Aquí hay mucho margen para la diversión. Sí, bueno, está bien. Es verdad. Yo mostré en esos videos que les cuento de lo de las orcas mujeres. Y doy algunos argumentos más, ¿no? Pero bueno, tampoco veo que se exprese sobre el elfo negro. Tampoco, porque es tendencioso. Tampoco veo que, a ver, Tolkien tenía varios cambios en sus cartas, ¿tá? Pero siempre dijo, esta carta no es la canon. Por ahora sigue siendo la canon, por más que tenía varias como alternativas, varios como multiversos, por decirlo así. Pero siempre hubo... ay, pará. Los trailers me han terminado tirando el video. ¿Qué te iba a decir? Siempre tenía eso. Yo qué sé. Tampoco soy un erudito, chicos. Me puedo fallar, Puedo fallar. Pero estoy casi 90% seguro que lo que estoy diciendo está bien. Los anillos del poder showrunner dicen que descubrir quién es Sauron será el gran misterio de la serie. Ya vimos que por ahí algunas especulaciones decían que era ese como elfito con capucha blanca que después salió que era interpretado una mujer. Que era una mujer eso. O sea que si vos pensabas que ese elfito iba a ser el Sauron, ahora tenemos que Sauron era mujer. Vamos a ver qué onda. Y ahí sí me mataste, porque no sé si Tolkien decía eso. Yo la verdad que ahí no, ya creo que no da especificación. Pero me suena que todos sabíamos que era hombre, ¿no? ¿Qué va a ser? Por Staff. No sé quién es Staff, pero escribe muchísimas cosas. El 16 de febrero del 2022. Una de las historias que queremos contar es el ascenso de Sauron cuando era un villano físico. Bueno. Los Anillos del Poder se revela la verdadera razón por la que Peter Jackson no forma parte de la serie. El director neozelandés está dispuesto a asesorar a Amazon en la serie. ¿Por qué no se llegó a nada? ¿Plata, capaz? No sé, especulo, Por Rafael Piña, el 24 de febrero del 2022.
Tuvimos mucha suerte de que regresaran algunos alumnos que tenían experiencia en la Tierra Media. Fuimos los beneficiarios de una experiencia de haber trabajado antes en la Tierra Media. Nos comunicamos con Peter Jackson, pero entre el COVID y sus horarios y nuestros horarios, nunca logramos reunirnos para tomar café, pero ciertamente me encantaría en algún momento. Lo que me encantó de esas 3 primeras películas en particular fue... vamos a poner pausa acá. Fue que Peter y sus colaboradores capturaron una combinación única de tonos que Tolkien usa en sus personajes y sus mundos. Es sincero, pero es complejo y político. Es oscuro e intenso, pero también es caprichoso, divertido y dulce. Es muy raro encontrar un autor que, en cualquier medio, intente tocar cada nota de piano. A veces tiene suspenso, a veces da miedo, a veces esotérico, complejo y tremendamente imaginativo, pero todo es la Tierra Media. Si tiene todas estas cosas, ¿para qué querés agregar más? O sea, vos te creés mejor, ¿no? Mejor que Tolkien, que comprendés mejor la obra de Tolkien y te atreves a modificar una obra que lo tiene todo, ¿no? Es muy loco. Bueno, ya va quedando menos, ¿eh? No mucho, pero queda menos. El Señor de los Anillos del Poder, showrunner asegura que siente mucha presión por la serie. Las expectativas de los fans por la nueva serie de Amazon están por los cielos. El editor habla sobre el tema. Softly Terracotta, el 13 de febrero del 2022. Sabía por lo que estaban pasando, y ellos también sabían por lo que yo estaba pasando. ¿Por qué? ¿Te imaginas volver al mundo tan amado, enfrentarte al listón alto de las películas de Peter Jackson? Creo que lo leímos esta, ¿verdad? Este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos del Hobbit y el Señor de los Anillos, y llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos que se elevaron a la gloria y cayeron en la ruina. Yo ya estoy esperando a ver cómo salen a justificar los... no sé, las focas, no sé, las focas para mí son Marvel, pero bueno, los Justice Warrior League, cómo salen a justificar todo esto, ¿no? Yo ya veo yo las cosas, así como salen a justificar lo de She-Hulk o lo de Sandman, aunque dicen que Sandman está bastante buena en la adaptación, no lo sé. A mí ya solo he hecho que me cambiaran los personajes y algunas cosas muy importantes, como se ve en la de mi amigo el Pato Lancaster. Saludo, Patito, muchas gracias por nuestras charlas. Llevará cayeron en la ruina. El Señor de los Anillos llevará a los espectadores a una gran... Se forjaron de grandes poderes, reinos que se elevaron en la gloria y cayeron en la ruina. Héroes inesperados fueron puestos a prueba. La esperanza pendía de los hilos más finos y el más grande villano que alguna vez fluyó. En la pluma de Tolkien. Esto ya lo habíamos leído. Está, listo. Pero... un refrito. No era la misma nota, pero medio un refrito. Los Anillos de Poder, showrunner explica por qué Galadriel será como una guerrera amazona. Importantísimo está. El personaje fue interpretado por Cate Blanchett en la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos. Ahora es interpretada por Morphy Clark. Eduardo López, creo que no leí nunca nada de él. El 16 de febrero del 2022. Está llena de furia y amargura. Tiene una espada rota porque ha matado a tantos orcos. Está joven e impetuosa Galadriel. ¿Cómo llegó a convertirse en esa sabia estadista? Bueno, no voy a leer toda la nota, pues es importantísimo. Leo nada más que lo importante, como los copetes, ¿no? El Señor de los Anillos del Poder, se revela la relación de Galadriel y Halbrand, que es este chico que yo te digo que es como el inventado, ¿no? Un conocido sitio de fans ha revelado una escena que involucra a Galadriel y a Halbrand, un personaje original de Amazon, por López Gambito, que sería la terracota hombre, ¿no? El 5 del 3 de 2022. Galadriel y Halbrand son llevados ante la corte de Miriel y Farazón por Elendil, para sorpresa de todos. Todavía en harapos de cuando fueron rescatados del naufragio, siguen una introducción tensa, enfrentamientos verbales entre Galadriel y Miriel y Farazón, donde Galadriel proclama su linaje. Es Halbrand quien intenta actuar como el conciliador y mantiene la ira de Galadriel bajo control. Los guardias los llevaron a ambos a sus habitaciones o celdas, sin confirmar, tiempo durante el cual Halbrand obtiene un secreto, una daga de Elendil, quien es cuando Galadriel lucha contra los guardias, no cuando llega a Númenor. Aquí es cuando Galadriel lucha contra los guardias, no cuando llega a Númenor. En el tráiler, los Númenorianos están salvando a Galadriel y Halbrand del naufragio. Durante su viaje a Númenor, Elendil, Halbrand y Galadriel se vuelven más cercanos. Ahí.
No creo. Sería como una relación hetero y está vedado. Y son dos blancos y heteros. No, está muy vedado eso. Sería como, ahora sí, todos los Justice Warrior League defenestran a Lord of the Ring por decir que es demasiado heteropatriarcal. Qué estúpido que son, hermano. Ay, me encantaría saber cómo piensa esa gente. Bueno, me doy cuenta, ¿no? Pero ¿qué carajo les pasa por la cabeza? Experto en Tolkien explica por qué sí puede haber personas de color en los Anillos del Poder. Importantísimo. Muchos fans se han molestado por la nueva adaptación que estrenará Amazon este año. Me gusta escuchar esto, pero no estoy de acuerdo en lo absoluto con tus... Yo en mi video muestro el por qué Tolkien no los metía. O sea, muestro por qué no había y por qué no estaban reflejados en ningún lado. Con extractos de libros, extractos de libros. Me gusta escuchar esto, pero no estoy de acuerdo en lo absoluto con tus ideas sobre la raza de Lord of the Ring. Existen algunas razones por las que la gente, incluyéndome a mí, está en contra de que alguien fuerce la diversidad en cualquier adaptación cinematográfica relacionada con Tolkien. El que la mayoría de la gente menciona es el hecho de que no tiene sentido lógico que en el mundo de Tolkien, pero para mí la razón más importante es que es culturalmente insensible. Tolkien fue un hombre europeo que se propuso construir a partir de la mitología europea, creado por sus propios antepasados. Él dijo explícitamente que la Tierra Media estaba basada en Europa y que es otra razón por la cual no tiene sentido connotar a personajes no blancos como miembros de razas europeas ficticias, como elfos enanos. También especifica cuando una determinada raza en la Tierra Media tiene la piel más oscura, Haradrim, orientales, etc. Que es lo que yo le decía, Haradrim era, que me salían los otros, ¿no? ¿Por qué basas tu argumento en el deseo explícito de que Tolkien de hacer una mitología para Inglaterra? No para los blancos, para Inglaterra. El tema de color de la piel simplemente no es central para esta visión. Si estás interesado en eso, deberías preocuparte más por la nación que por el color de la piel. Pero más importante todavía, tu aplicación... Estoy cansado, perdón chicos. Todavía tu aplicación es un importante malentendido de su idea de mitología para Inglaterra. No estaba tratando de construir algún tipo de mitología aria exclusivista. Sus historias brotaron del norte, pero crecieron en la nación. A ver, es lo que el tipo quiso escribir. ¿Por qué tenemos que cambiárselo para incluir otra cosa? Es lo que el tipo quiso escribir. Listo, no te gusta, créate Tierra Alta y así todo, no sé, bueno, sí, pero está. Crea tu propia obra y hacelo sobre la mitología africana, si querés. El tipo quiso hablar sobre lo que conocía, sobre lo que quiso. Es su obra, es su tiempo, es su papel, es su tinta, es su reputación, es su apellido. A ver, hablemos corta. Cuando hicieron Robin Hood con Kevin Costner, a mí me encantó esa inclusión. ¿Por qué? Porque tenía una buena base de por qué se hacía. El tipo había ido a pelear a tierras sarracenas, le salva la vida al negro, el negro con su código de honor le dice: yo hasta que te salve tu vida te seguiré, y se van a Inglaterra. Entonces cabía el por qué había un negro en Inglaterra en esa época. Estaba bien hecho. Y aparte estaba buenísima la película, y aparte estaba muy bien hecho el sarraceno. Me encantó. El tipo no quiso meter un negro y no quiso meter un negro. ¿Cuál es el problema? Lo que dije, y diré de nuevo, es que el color de la piel no jugaba un papel importante en su mitología. Por eso es para todos. Y cuando se comprometía activamente con lo inglés, la gente de Europa casi no formaba parte de esa mitología. Su color de piel era bastante irrelevante. Perdón, ya tengo la garganta seca. Solo hay una mitología basada en la raza que abordó, el arianismo nazi, y que rechazó rotundamente. Su mitología tenía sus raíces en la tierra del noroeste de Europa, como él dice, pero no explicaba ni promovía el grupo racial al estilo de Hitler. Lo que pasa es que no estás explicando por qué, ¿no? Tolkien explica por qué sí puede haber personas de color en los Anillos del Poder. Experto del Tolkien. No lo está diciendo. Con tus ideas sobre la raza de Lord of the Ring. Existen algunas razones por que la gente, incluyéndome a mí, está en contra de que alguien fuerce la diversidad en cualquier adaptación cinematográfica relacionada con Tolkien. El que mayor de la gente menciona es el hecho de que no tiene sentido lógico que en el mundo de Tolkien. Pero para mí la razón más importante es que culturalmente insensible.
Tolkien era culturalmente insensible. No me estás explicando el por qué podían haber personas de color. Pero aparte había personas de color. Los Rohirrim y eso que te estoy diciendo. No era el Rohirrim, bueno, el otro pueblo. ¿Entendés? Eran oscuros. O sea, insensible la mía, ¿entendés? Los anillos de poder revelan nuevas imágenes de los personajes. Falta todavía un buen rato hasta que veamos la serie, pero todavía hay protagonistas que no hemos conocido. Por el Gaby, mejor. Por el Gaby. El 19 de abril de 2022. Bueno, acá vemos uno de los personajes que no lo tradujo ni lo voy a traducir. Bueno, para que vean que habían otros personajes. No hay mucho para decir sobre esto. No hay así como algo como lo que le estoy leyendo. Y aparte tampoco El Señor de los Anillos, Sean Astin elogia el teaser de los Anillos del Poder. El actor que interpretó a Samwise Gamgee en la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos habla muy bien del teaser de la serie de Amazon. Y siempre estamos poniendo la misma imagen de Galadriel, ¿no? Por mi parte estoy emocionado. Vi el avance y me dio escalofríos. Parece que... vamos a sacar esto. Parece que lo lograron. Ha estado diciendo todo el tiempo. Lo van a hacer bien. No hay forma de que Amazon pague casi $1.000 millones por una franquicia solo para arruinarla. Solo piensas, ¿cuánto tiempo antes de que esté fresco? Durante al menos una o dos generaciones será completamente nuevo. Terminarán descubriendo nueva versión de Señor de los Anillos como consecuencia de ver lo que será nuevo para ellos. Es lo que yo siempre digo. Van a reescribir la historia. ¿Por qué? Y porque los pibes de hoy no te agarran un libro ni en pedo. Me da paja leer 3 libros. Vamos a ver la serie. Veamos las películas. No, pero las películas ya están viejas. Veamos la serie que nos va a contar todo. Nos va a contar todo y es más nueva y tiene mejores colores, mejores fotos, mejores efectos. Entonces vos vas a ver esto y automáticamente el pibe va a incorporar que había elfos negros, que Galadriel era una guerrera, no la esencia de la verdadera Galadriel. Vas a ver un Elrond que tenía el pelo corto, enanas sin barba y todo ese tipo de cosas. Así es como se reescribe la historia. Porque yo, por ejemplo, vamos a ser sinceros, si tengo que ver y algo de Superman, como mucho, me voy hasta el de Christopher Reeve. Yo hoy me voy hasta el de Christopher Reeve como mucho. Pero no voy a ver los otros Superman en blanco y negro y ese tipo de cosas. ¿Está? Entonces, estos pibes, dentro de una generación, lo primero que van a ver es esta serie. Y no creo que te toquen el libro, salvo que haya un papá como nosotros, que le digan, bueno, no, pero leamos el libro, le contemos la historia y pasemos la posta de la rebelión y inculquemos las cosas a nuestros hijos como son. Pero el que vaya a ver Star Wars no te va a ver capaz que la del regreso del Jedi, el Imperio contraataca, A New Hope o ese tipo de cosas. Te va a ver cuáles, las últimas porongas que nos dieron. Y todo es así. Eso es reescribir la historia, eso es reingeniería y eso es la batalla cultural. Eso es lo que estamos hablando de Orwell, ¿no? Eso es, por ejemplo, Ventanas de Overton, que si querés saber más podés ir a ver mi review de The Voice, por ejemplo. Van tirando y corriendo los estándares y cada vez que se haga más común hablar de ciertas cosas o exponer ciertas cosas. ¿tá? Lo que pasa es que lo que no entienden es que ya todo el mundo acepta a los travestis, todo el mundo acepta a los negros, todo el mundo a los transgéneros, todo el mundo acepta todo. Lo que pasa es que con estas cosas lo que hacen que cada vez la gente le rompa más los huevos ese tipo de cosas. Pero bueno, para mí es un pelotazo en contra. Solo pienso, bueno, ya lo dijo esto, Sansa Walsh, es improbable caso de que no sea buena, está bien. Todavía le doy crédito a la gente por ser determinada, esforzarse y expresarse, y me siento así como todos los remakes. Tiene clásicos que piensas, por favor, no toques eso, pero la verdad es que nada puede borrarlos. Bueno, vamos a ver cuando saquen la serie, si es que la llegan a sacar de los Goonies. Vamos a ver qué... Porque por ahí, a ver, no lo sé, esto voy a especular, pero estoy seguro que le deben dar, digo yo, deben, che, ¿podés venir a hablar bien de la serie? ¿O podés venir a decir esto, lo otro, lo demás allá?
O capaz que sean convicciones, no lo sé. A mí, si me preguntás, para mí es más tipo, toma, ¿podés venir a dar una nota hablando bien de esto o dando bien tu opinión? Para mí es muy raro que un tipo que encarnó una película que fue bastante fiel al libro te venga a decir que esto está bien, porque te toca muy de lleno. Vos encarnaste eso, vos hiciste eso y ahora te lo están trastocando. Me parece raro, pero nada más. El Señor de los Anillos del Poder, villano de primera temporada, será un elfo caído. El personaje liderará un ejército de orcos y estaría en busca de un talismán. Qué raro. El elfo caído, blanquito, con cara bastante hetero y maloso. Que sea el malo, ¿no? Otra de las cuestiones, ¿no? El hetero malo, el blanco caca, ¿entendés? Elfo bueno, elfo negro bueno, que no existe. Mujer empoderada cuando tenía otro rol, un rol más político, más inteligente, más estratega, más de todo. Porque vamos, loco, Galadriel, ¿necesitas empoderar más a Galadriel con otro rol? Era uno de los seres más poderosos de Tierra Media. Rafael Piña, 6 del 5 del 2022. En la primera temporada, el villano principal, Adar Joseph Maul, está en la búsqueda y caza de un talismán actualmente desconocido que tiene un gran valor. Los orcos gritarán Adar, Adar, Adar durante la batalla como un grito de guerra. Adar es el elfo caído. Tiene una larga conversación con una... Yo la verdad que no sé si existe, no me acuerdo yo de este nombre. Y no me acuerdo de este elfo. Perdón la ignorancia, chicos, no tengo todo tan fresco. Pero yo no recuerdo, para mí es nuevo, no sé, pero no lo quiero aseverar, tiene una larga conversación con una mujer cerca de la parte superior de la cascada, en este lugar exacto. El comienzo de la filmación, el disfraz, prótesis de Adar se parecían mucho a los de un orco y tenían un aspecto malvado. Los ejecutivos superiores de Amazon cambiaron su vestuario y diseño para que tuviera un aspecto más majestuoso y pareciera un elfo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se parecía más a un orco, tiene más sentido. Elfo caído, parecía un orco. Los orcos decían que eran elfos caídos o corrompidos. Tiene más sentido. Lo que pasa que, claro, bueno, ahora los orcos seguramente son los incomprendidos, seres que emanan... a ver, los elfos son potencialmente elfos buenos y todos los elfos son orcos en potencia. Acordate. Pelotudez. Es lo mismo que está pasando, ¿no? Los violadores son buenos hombres en potencia y todos los hombres blancos, heterosexuales y buenos son violadores en potencia. No es muy diferente lo que están poniendo acá. ¿Te das cuenta que todas sus ideas progresistas de izquierda las están metiendo acá? Si no te queda claro, bueno, está listo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice. Pero bueno. Los Anillos del Poder. Expertos en Tolkien aseguran que los showrunners son verdaderos fanáticos. ¿Dónde lo he visto eso, no? Todos son fanáticos. Después cuando le preguntaban, no leí el libro, no sabía que había juegos. Ay, ¿qué? ¿Natalie Portman era Padme? No seas hija de puta. Es como el Wasker de cosas. Ni sabía que había juegos. No había leído los libros. Creo que la misma mina esta que hace de Galadriel no leyó los libros o no vio las películas. Y así es lo que tenemos, ¿no? Antes ¿cómo se llama? Los actores se embebían en el papel. Leíanlo. O sea, yo si fuera actor, ¿no? Y voy a protagonizar algo tan importante para el fan, que tiene tanto renombre, que tiene una IP amada por todo el mundo. ¿Qué hago? Me leo todos los libros, me veo todos los dibujitos, me veo todas las películas, charlo con el fan, que me diga, que me cuente, que me dé su percepción de las cosas. Me embebo en el papel a morir, como hizo el Guasón de Nolan, ¿entendés? Como hacían los actores viejos. Los buenos actores. Lo que pasa es que ahora tenemos esta generación de actores que no, me da paja. Yo quiero ver el guión y darle mi impronta. Porque es eso, ¿no? Le doy mi impronta. Me tomo mis licencias. ¿Por qué? Y porque soy mejor que los actores como, no sé, bueno, a mí DiCaprio mucho no me gusta, pero como
Ay, no me salen los nombres, estos que son parecidos. Al Pacino, no sé. Esos actores viejos, ¿no? Sean Connery y ese tipo de cosas, no. Ahora la escuela de actuación mía es superior a todo lo que, a las grandes joyas que veíamos antes. Estos tipos, me da paja leer y le voy a dar mi impronta, ¿no? Porque soy tan gran actor y tengo tanta experiencia que me creo poder interpretar este tipo de cosas sin tener que leer nada, sin tener que decir nada, nada por el estilo. Amazon realizó una reunión de expertos en Tolkien con los showrunners del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, y los invitados quedaron encantados con lo que vieron. Rafael Piña, el 10 de mayo del 2022. La semana pasada la gente de Amazon me invitó junto con un montón de gente que crea contenido en internet sobre Tolkien a asistir a una proyección avanzada de algunas escenas de los Anillos del Poder y a conocer a los showrunners. Debo decir, después de conocerlos, siento que el show está en muy buenas manos. Tolkien Professor. Confía en mí, esto es absolutamente falso, completamente. Los creadores de este programa conocen y entienden a Tolkien y les apasiona por completo. Los conocí, hablé con ellos y les hice preguntas. Sus respuestas superaron mis expectativas más salvajes de su fanatismo. Vos acá te das cuenta que acá hay plata, boludo. O sea, no hay otra forma. Hay que ver también quién es este tipo, ¿no? Que, está bien, supongamos que es yo no lo conozco, pero supongamos que realmente es un reconocedor y esto. Si sos un conocedor, estás subvirtiendo todas tus creencias en pos de lo que está haciendo la serie. Porque si sos tan conocedor, sabrías que Tolkien siempre dijo que su obra no se subvertía, que su obra no se cambiaba. Su obra era plasmada en la película como está plasmada en los libros. Obviamente, vos no podés plasmar 3 libros, un libro en una película. Ahí está la adaptación, adaptar los tiempos. Estos tipos creen que adaptación es, bueno, como es una adaptación, te cambia un sexo, te cambia una raza, te cambia un personaje, te cambio esto, lo otro, lo demás allá. Y no, una adaptación es tratar de adaptar, para mí, a mí estas estupideces de la adaptación, el remake y todas esas cosas, esos términos pedorros que es para justificar cosas, a mí no me van. Para mí una adaptación es pasar de un libro a una película, ¿está? Pasar de un libro a una película significa adaptar tiempos, adaptar espacios y nada más. Por ahí desarrollar menos un personaje porque no tenés tantos tiempos como un libro, que le dedicás hojas y hojas y hojas, ¿está? Pero no hacer lo que te salga del quinto forro, ¿entendés? Como presidente de la sociedad Tolkien, soy muy consciente de que impulsa a tantas personas a inspirarse en las obras de Tolkien, en este mundo creado con profundidad y devoción, con una gran cantidad de personajes que llegan al corazón de las personas. Hablando de los showrunners, estoy convencido que son las personas adecuadas para adaptar las obras de Tolkien. Lo mismo decían, por ejemplo, de Kevin Smith con He-Man. Y si toda la comunidad de fans de Tolkien escuchara mis conversaciones con ellos, estoy seguro de que llegarían a la misma conclusión. Me encantó lo que escuché de ellos y estoy convencido de su visión y su dedicación. ¡Pumba! $500,000 en un cheque. Listo, me encantó la conversación. A la mierda. Bueno, este chico, Kai, yo cuando hice una investigación para un video mío, había un nombre que no recordaba y no lo podía encontrar en el coso. Entonces busqué Señor de los Anillos y encontré un video. Me encantó el video del pibe. Pero lamentablemente me parece a mí que la reputación que tenía este pibe se le ve afectada por todo esto que el tipo fue como, no contratado, pero sí fue como medio, sí, bueno, ponele, contratado como una especie de asesor, ¿no? Entonces me parece que está perdiendo un poco de credibilidad y creo que en su canal se está empezando a alejar un poco de esto porque se va a ver afectado. Ya de hecho suscriptores y un montón de cosas se le tiraron medio en contra. Pero me parecía buen contenido lo que hacía el pibe. Los Anillos de Poder, John Howe explica cómo la serie representa una Tierra Media diferente. Howe es uno de los principales ilustradores de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Esto está escrito por Hanny Dantor el 11 de mayo del 2022.
Esta no es la Tierra Media que recuerdas, este es un mundo que es muy vibrante, los elfos se esconden en el bosque negro ni permanecen en Rivendell, están ocupados construyendo reinos. El reino enano de Moria no es una mina abandonada y los puertos grises aún no son una ciudad abandonada. Me encantó tener la oportunidad de explorar esa historia invisible, finalmente estamos navegando en los océanos de la Tierra Media, son desalentadores y emprendedores y casi están colonizando el mundo. Fueron muy divertidos de imaginar, es algo que ni El Señor de los Anillos ni las películas del Hobbit se acercaron. Y eso que, bueno, el Hobbit no tanto, pero El Señor de los Anillos bastante fiel. Yo creo que estos tipos se entierran solos. O sea, querés dar tu explicación, está perfecto, pero para el tipo que sabe de esto, sabe de los libros, sabe de esto, se entierran solos. George R.R. Martin dice que tiene mucho interés en ver El Señor de los Anillos del Poder. El creador de la saga literaria de la canción de Hielo y Fuego parece tener altas expectativas sobre la serie de Amazon. Por Eduardo López, el 27 de mayo del 2022. Es un tipo de acuerdo extraño como sabes, Amazon compró Tolkien, pero en realidad no se quedó con ninguno de los libros. No obtuvieron Lord of the Rings, no obtuvieron El Hobbit, ni siquiera obtuvieron el Silmarillion. Bueno, pero nosotros leímos que los libros que tenían era El Señor de los Anillos, El Hobbit, Silmarillion. Bueno. No creo que tengan Farmer's Guide of Hammer's o Nigel, pero supongo que tienen los apéndices y construyeron una historia de la Segunda Edad. Sobre eso son muchos mitos al respecto, por lo que será interesante ver lo que hicieron. Dame un segundo. Historial. Mira todo lo que venimos leyendo. Una banda. Historial. Spin-off. Señor de los Anillos, fecha de estreno, noticias, todo lo que tenemos que saber del coso. No, quiero saber los libros. Spin-off. Acá. Vamos de nuevo. Tenemos solamente los derechos de la Comunidad del Anillo, las dos torres, el Retorno del Rey, los apéndices y el Hobbit. Eso es todo, no tenemos los derechos del Silmarillion, Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, o la historia de la Tierra Media. La Comunidad del Anillo. Compró Tolkien, pero en realidad no se quedó con ninguno de los libros. No obtuvieron Lord of the Rings, no obtuvieron el Hobbit, ni siquiera tuvieron el Silmarillion, sí sabíamos que no. Bueno, nada, ¿no? A veces la gente sale a hablar de bocona o algo por el estilo. Anda a saber, al fin y al cabo es como que también está todo tan... Te tiran... La información es el arte de la desinformación, parecen estos portales, ¿no? O en estas cosas. Yo creo que a veces hasta lo hacen a propósito, ¿no? Filtran opiniones para que se hable y no se pierda y crear metadatos y esto y lo otro, lo demás allá. Entonces vos decís, pero ¿cómo? No lo tenía y volvés a entrar y volvés a leer lo que hice yo recién, ¿no? El Señor de los Anillos, Anillos del Poder, Empire comparte nuevas imágenes de la serie. La revista Empire trae increíbles imágenes de algunos de los personajes principales de la nueva serie de Amazon Prime Video. Arturo el Gambito, el 2 del 6 del 2022. Acá, en esta foto me encanta. Es la que yo les decía hace un tiempito, al principio del video. Me encanta. Acá me encanta esta chica. Acá vemos esto. Acá vemos. Sé que los Hardfoot eran un poquito más oscuritos y eso, pero acá tenemos al Shaft, Hobbit Shaft. Esta no es la Tierra Media que recuerdas, es un mundo con muy vibrante. Esto ya lo leímos, no lo vamos a leer de nuevo. Los refritos que hace Tomatazo también, ¿no? Bueno, el Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, showrunner dice que la serie no buscará competir con las películas. ¿Se acuerdan lo que leímos hace unas notas atrás, no? Que decía el showrunner que iban a tratar de estar en las películas y eso. Por eso yo hice este video. Se va haciendo largo, pero bueno, creo que vale la pena. No buscará competir con las películas. Amazon no quiere que se compare su serie con la grandiosa trilogía de Peter Jackson. Por Sophie Terracota, el 6 de junio del 2022. Cualquiera que se acerque al Señor de los Anillos en la pantalla se equivocaría si no pensara que es lo maravillosamente bien que Jackson acertó. Pero somos admiradores de lejos, eso es todo. The Ring of Power no intenta competir con él. Uno de los mantras en esto era volver al material de origen. Volver al material de origen. Todo el mundo coincide que fue bastante El Señor de los Anillos, bastante apegada al libro en la adaptación, ¿no?
No, sí el Hobbit, pero bueno. ¿Qué haría Tolkien? Si Tolkien, ¿qué haría Tolkien? Se pegaría 4 tiros. Se vuelve a levantar, se vuelve a enterrar en el cementerio de animales, vuelve a resurgir, se vuelve a pegar 4 corchazos y se vuelve a morir muerto 3 veces. Y encima viene y le agarra una sierra y los parte a la mitad. Eso es lo que haría Tolkien. De hecho, Tolkien no dejaría que esto llegara a la pantalla. Tolkien ya en la 4ª nota de esto te lo hubiera bajado, te hubiera puesto un bozal legal donde no puedes nombrar El Señor de los Anillos o su obra. Eso hubiera hecho Tolkien. Algunas de estas otras propiedades en competencia tocan una octava realmente hermosa, pero Tolkien estaba tocando cada nota en el piano. Tenía una variedad de tonos. Esta es la fantasía, la amistad, el humor por los que Harry Potter es tan querido. Pero también hay sofisticación política, historia, mitología y profundidad. Entonces para nosotros se trata de profundizar en lo que somos, un lugar de preocuparnos por lo que hacen los demás. Sí, me doy cuenta, profundizar en lo que somos, ustedes, en vez de preocuparnos por lo que hacen los demás. Por ejemplo, Tolkien. No nos vamos a preocupar por lo que hizo Tolkien. Vamos a profundizar en lo que nosotros los showrunners somos mejores de escribir y reinventar que Tolkien, ¿no? Porque sabemos más que lo que Tolkien quería para su obra. Esto es la pedantería, ¿no? La pedantería, el séptimo pecado capital, ¿no? El orgullo. Este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos del Hobbit y El Señor de los Anillos, y llevará a los espectadores en una de las que se forjaron grandes poderes, reinos que se elevaron a gloria y cayeron. Bueno, esto ya lo leímos también. Lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. El Señor de los Anillos del Poder se revela un nuevo vistazo a los Hobbits de la serie. Luego de algunos días de emoción con las nuevas imágenes, se comparte otro vistazo de los medianos. El Señor de los Anillos... no, vamos a leer todo. Ya estoy medio mareado. Por Sofía Terracota, el 6/6 del 2022. Vemos ahí unas fotitos. Me estoy poniendo loco porque hay muchas cosas. Pero bueno, no hay comentarios. El Señor de los Anillos se revela un nuevo vistazo a los Hobbits de la serie. Acá seguramente en el tráiler, pero acá están los Hobbits. Eso me parece que hicieron hacer los Hardfoot, pero bueno, se les pasó el tono, me parece. Chicos, voy a dejar por acá 1:33. Voy a dejar acá, me parece que lo voy a dividir en 2 partes porque se va a hacer muy largo y ya la garganta no me da. Así que lo voy a dividir acá. Nos faltan un par de notas, pero bueno. Estaría bueno que cuando vean esto me digan si les gusta. Si les gustó lo que les regalé, la intro. Si les gusta el formato, si les gusta la idea. Porque, a ver, es lo mismo que quise hacer con lo de Zaslav. Lo mismo que quise hacer con She-Hulk. Solo que todavía no estaba pensando en Super Gutural. Así que bueno, espero que te quedes y te guste la segunda parte y quieras más. ¿Sí? Nos vemos.